Despierta Mentes y yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estoy tan emocionada por empezar a grabar de nuevo que no sabía cómo empezar. Ya estamos en el 2024, ya no quedan días para el 2024 y me emociona tomar de nuevo el micrófono. Me emociona por varias cosas, me emociona porque experimenté al 100%, y lo voy a hablar en el episodio de hoy, esa como abstinencia de grabar luego de 100 días, así religiosamente. Tal vez hubo un par que, no religiosamente, ¿verdad? Porque no fueron 100% los 100 días. Hubo un par de días que grabé 2 episodios, pero fueron muy poquitos. Hubo un par de días que por diferentes razones no grabé, pero en general creo que de 100 días había grabado diariamente 94, 93 días. Tengo instaladísimo el hábito y me generó cierta cosa ahí no grabar. Pero adicionalmente estoy súper emocionada porque no me daba el permiso a mí misma de grabar otra vez hasta que no tuviera la musicalización nueva. Ya edité el primer episodio, ya lo subí, reemplacé por el episodio que estaba y adicionalmente pude vincular este podcast con mi canal de YouTube, que solo lo tenía para el podcast anterior, que es el podcast de la coach. Ahí estuvo varios episodios de hace 2-3 años subidos, así que si les interesa escuchar algo del podcast de la coach del episodio anterior, del podcast anterior, se llamaba Life Coach Podcast y está ahí mi fotita. Así que muchas cosas que celebrar hoy particularmente, que encontré la música, que edité el primer episodio, que regreso a grabar, que revinculé mi canal de YouTube, que por el momento será 100% audio. No tengo la energía, no tengo el bandwidth de hacerlo video, pero tal vez en algún futuro. Hoy este episodio lo quería hacer de las cosas que aprendí de grabar 100 episodios en 100 días y estuvo duro, estuvo intenso y a veces no me la creo porque en el podcast anterior, en el Life Coach Podcast o el podcast de la coach, pues llegué a grabar 40 y algo de episodios, casi 50. En un margen de 2 años, de 3 grabé un par antes de empezar a grabar Despierta Mentes. Y sí, no lo voy a abandonar, lo voy a retomar. Todavía estoy organizándome mentalmente. Ahora que hice este podcast de 100 episodios, pues me doy cuenta que sí puedo hacerle el tiempo. No se imaginan cuántas cosas cambió mi química mental gracias a haber grabado estos 100 episodios seguiditos. Les quiero compartir algunas de las lecciones que aprendí grabando estos episodios, que sí fueron varias. Estuve analizándolo estos días, he estado escribiendo un montón acerca de temas nuevos, algunos temas para este podcast, algunos otros temas para el podcast de la coach, porque son diferentes. Este podcast quiero que sean acciones más rápidas, episodios más cortos, y el otro podcast va a ser un poco más personal de mis vivencias. Y si bien este episodio particularmente es muy personal, pues está 100% relacionado a haber hecho un reto y cómo este reto cambió ciertas cosas en mi mente. Así que vamos a empezar con las 8 lecciones o aprendizajes. Y la primera es que me recordé, y lo estoy viviendo hoy, cuánto amo grabar, cuánto disfruto de hacerlo, aunque esté cansadísima, aunque sea a las 12 de la noche. Era una cuestión de ponerme los audífonos, poner el micrófono e instantáneamente me daba un como subidón de energía y terminaba, aunque fuera un episodio corto, 5-7 minutos, cerraba y estaba súper feliz. Y eso hacía que mejoraran otras cosas, porque como estaba haciendo algo que me apasionaba tanto, pues cuando sucedía algo que no estaba tan genial en el resto de mi vida, pues tenía un impacto menor. Así que fue una experiencia me involucraba mucha energía, mucha pasión, muchas ganas. Cuando algunos de ustedes me dejaban sus comentarios, me encanta recibir las respuestas en el Spotify, leerlas. Cuando me escriben
en Instagram también. Muchas gracias. No se imaginan cuánto significa para mí cuando me hacen una pregunta o me dicen me gustó esto de este episodio o me etiquetan cuando lo comparten. En el rap de Spotify no me lo esperaba y habían personas que compartían los episodios por WhatsApp. Eso me pareció súper interesante y súper feliz, súper feliz, súper feliz. Amo grabar. Segunda cosa que encontré es que disfruto muchísimo investigar. De siempre me ha gustado mucho aprender e investigar temas nuevos, pero ahora me tocó como investigar temas que yo ya sé, pero que a la hora de que trataba de explicarlos en mi mente tal vez como que no me fluía tanto la explicación. Para mí en mi cabeza estaba clarísimo, pero a mí siempre me ha gustado explicar las cosas de una forma sencilla y no de una forma tan sofisticada, elevada, para demostrar que sí sé del tema. Al contrario, a mí me gusta mucho explicarlo lo más sencillo posible para que cualquier persona y yo también no me haga tantas bolas explicándolo. Y hacerlo sencillo muchas veces es más difícil que hacerlo simplemente con las palabras que uno lo aprende. Y cuando estaba investigando temas que yo ya sé, que ya conozco, pero encontraba nueva información, que habían investigado algo nuevo hace 2 años, que a través de la pandemia pasó esta situación y se dieron cuenta de tal cosa, no sé, amplió muchísimo criterio para mí y lo disfruté mucho. Tercera lección es que descubrí un nuevo nivel de compromiso para mí. Sí sabía que cuando uno socializa su meta y dice como al público y al mundo, hey, voy a hacer esto, quiero hacer esto, a mí no me había generado ningún gancho anteriormente con algunas metas, pero con esta, por alguna razón, yo sentía una gran responsabilidad conmigo primero, porque fue una promesa que me hice a mí, pero con las personas que yo sé que me están escuchando y no quería defraudarlas y llegaban conmigo y comentaban conmigo el episodio después en persona y así como, hey, escuché el episodio de hoy, me gustó. Entonces yo sentía muchísimo compromiso, entonces conocí un nivel nuevo de compromiso que nunca había experimentado antes y me pareció muy interesante, muy diferente. Otra lección importantísima fue que solté el perfeccionismo porque, pues, como se dan cuenta, había encontrado en mi mente la música perfecta, todo estaba bien, me encantaba, pero pues hice descubrimientos con la licencia de la música, en la cual si quiero dejar de pagar la suscripción, tengo que dejar de usar la música. No era un fee que yo pagaba una vez, no era un fee como para usar la página donde está la música, sino es para usar la música en sí. Y pues me tocó soltar un poco esa parte. Al principio el setup del micrófono era uno, se oía bastante eco. Luego fui cambiando algunas cosas, se empezó a oír mejor a través de los días. Los gatos, que al principio era como, no, los gatos hacen mucha bulla, luego se volvieron las estrellas del podcast y fue algo muy interesante. Me doy cuenta de cuánto puedo hablar. Terminó los 100 días y yo ya estaba pensando más temas, pero es que era interesante porque al principio yo sentía que algo que no es una lección, pero es una reconfirmación, es que puedo hablar hasta por los codos, puedo hablar muchísimo. No me canso de compartir de estos temas, no me canso de hablar, de explicarlo de otra forma. Tal vez esta forma no fue entendible, lo puedo explicar de otra, cómo vinculo un tema con el otro. No sé, puedo hablar muchísimo, me encanta hablar y me siento súper cómoda con el micrófono y eso hizo que, pues, y regresar al punto número 1, amo grabar el podcast, amo realmente desde el pensar los temas, y lo interesante es que antes de grabar los episodios pues hablaba del tema, discutía el tema, explicaba algunas cosas, cómo lo veía yo para ver si estaba claro, discutía del tema antes de hablar en el podcast con ustedes y se hizo una situación pues de hablar mucho antes de hablar con el micrófono y luego seguir hablando del tema con las personas que escuchaban y me acercaban ¿no? En el trabajo, por ejemplo, o amigos que me escribían y me decían, mira, este tema me gustó, y me llamaban o me decían, queremos discutir este tema, y fue de verdad muy interesante el poder seguir hablando, hablar antes de hablar y hablar después de hablar, fue muy chistoso.
La siguiente lección fue el sentir esa instalación por completo del hábito desde el principio, sentirlo súper incómodo. Estaba yo muy organizada con los temas al principio y fue como hacerle el tiempo, era como difícil al principio. Luego pasaron ciertas cosas que hicieron que tuviera que reajustar algunas cosas en mi agenda, en cómo decidía que sí lo iba a hacer al final del día. Y luego sentir como a veces olvidaba grabar, pero estaba en la noche ya acostada en mi cama y no grabé hoy. Y regresar, conectar todo sin que me pesara, sin que me doliera, sino simplemente como que mi cuerpo ya lo pedía, porque ya estaba instalado el hábito, ya iba como por el día 50, en el cual ya encontraba yo cierta incomodidad cuando no lo hacía. Y ya estaba como fijo cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, cómo tenía que conectar todo. Ya desconectaba mi computadora del trabajo, conectaba mi computadora personal, el micrófono, los audífonos. Ya tenía como una pequeña rutina. Cuando se llegó el 1 de enero y no grabé ese día, me dio como ansiedad. Me dio como ansiedad de que no se supone que tendría que estar grabando, no se supone que tendría que estar haciendo algo. Y eso es la abstinencia de cuando ya está un hábito formado. Pues no abstinencia porque no es una adicción, pero pues sí está el hábito formado y de repente se rompe ese círculo, se rompe esa cadenita de comportamiento, pues se siente muy incómodo y me estaba generando estrés el no grabar. Pero llegó esta parte en la que yo sabía que tenía que buscar la nueva música, reeditar algunas cosas, y entonces yo no me estaba dando el permiso de volver a grabar hasta no tener una música nueva, que es la música con la que ya están escuchando este episodio. Y al menos hoy, que es 6 de enero, ya está el primer episodio del día número 100 o día 1 de los 100, ya está editado con la música nueva. Siguiente punto. Mi autoconfianza mejoró muchísimo. La confianza que tengo en mí mejoró mucho, aumentó, se fue hasta el cielo, siento yo, porque me di cuenta que me podía poner retos duros y al cumplirlos fue como no me quedé mal. Me hice una promesa a mí, me cumplí mi promesa y esa autoconfianza se veía reflejada en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, el trabajo, simplemente tal vez con la última lección, que es me caía mejor la persona que yo veía en el espejo, y eso se viene en conjunto con esa autoconfianza. Yo podía verme al espejo sin decir que me fallé, podía verme al espejo diciendo lo lograste un día más, al principio faltan 80 días, faltan 70 días, pero ya cuando íbamos terminando era como al principio me daba miedo no tener suficientes temas de qué hablar, y cuando me iban quedando 20 temas, yo decía, pero si tengo todavía como 50 temas del cual hablar, ¿cómo voy a hacer para escoger los últimos 10? Y ahí los fui escogiendo porque van surgiendo cosas cuando estás grabando un podcast en el cual uno está, pues este famoso sistema de activación reticular estaba súper alerta a cualquier cosa que me aportara valor para poder incluirlo en los temas del podcast. Entonces estaba como una esponjita absorbiendo todo, viendo todo, oyendo todo. Leí, pues, seguía como mi rutina de la lectura, de escuchar podcast, y 3000 cosas me inspiraban a seguir haciendo el podcast y a tener muchos más episodios de los cuales hablar. Ahora pues tuve la fortuna que pues me regalaron 2 agendas para el 2024 y una la estoy usando exclusivamente para apuntar ideas todos los días del podcast. Entonces ahorita llevo todos los días van 6 del año, en el cual tengo ideas, una por día, y la desarrollo un poco en la agenda para hablar acá. Las lecciones del podcast la hice el 4 de enero, hace 2 días la escribí, y me ayudó mucho como a entender cómo me cambió esto. Y voy a hacer un episodio en el otro podcast de las lecciones del 2023, pues porque ya se va a un tema un poco más personal, va a ser un poquito más largo, no me da miedo expandirme, así que si quieren escuchar pues el gran episodio, posiblemente lo grabe hoy, porque sí me doy cuenta que puedo hablar, pero sí me encanta esto de tener los 2 podcasts, que era lo que tanta confusión me causó en algún momento cuando tenía solo uno, que quería hacer algunos
como episodios más personales, otros más de ejercicios y no tan personales, y en mi cabeza no cabía en el mismo espacio, en el mismo podcast, ambas cosas. Así que estas fueron las 8 lecciones. Las voy a resumir. Amo grabar con todo mi ser. Disfruto muchísimo investigar aún cosas que yo ya sé. Descubrí un nuevo nivel de compromiso para mí. Solté el perfeccionismo y esa parte la amo. Reconozco y reconfirmo que puedo hablar muchísimo. Sentí por completo cómo se siente el instalar un hábito y el dejarlo de hacer, cómo se siente de incómodo. Me encantó esa parte, sentirlo, experimentarlo así con toda la conciencia, estuvo genial. Y sentí también cómo mejoró mi autoconfianza al cumplirme una gran promesa y verme al espejo y caerme mucho mejor, ser mucho más fiel genuinamente a mí misma con haber hecho este reto que me genera por dentro muchísima felicidad, satisfacción y sobre todo orgullo compartirlo con ustedes. Tengo bien identificadas las personas que han escuchado la mayoría de los episodios. 1,000 millones de gracias. A ustedes me debo que cuando estaba cerca de no lograrlo, eran las personas que me hacían seguir y no quebrarme. Gracias por cada felicitación, por cada saludo, por cada aplauso, por cada discusión de estos temas. Gracias, gracias, gracias. Los veo creo que semanalmente voy a estar grabando por un tiempo hasta que logre coordinar pues ya una segunda temporada más formal. Quiero agregar entrevistas con diferentes personas en temas que siempre siguen siendo de desarrollo. Así que vamos por más en este 2024 y con los gatos, por supuesto. Gracias por escuchar hasta acá. Bye.